Muy bien, muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre la República Aristocrática, también conocida como el Segundo Civilismo, que debemos entender que se desarrolló en 1895 a 1919. Va a ser una época muy importante porque también vamos a encontrar que va a ser un gobierno de la oligarquía. La oligarquía, que es la clase agroexportadora, donde estaban involucrados los hacendados, los comerciantes, los mineros y los banqueros, van a estar organizados para que, para poder en este caso a través de un partido político que ya lo habíamos visto en la guerra con Chile, el Partido Civil, ¿no? El primer partido en nuestro país. Para ello, les comento a ustedes que van a tener como aliado al imperio británico. En este caso, la oligarquía, el gobierno de unos pocos, van a constituir en el interior de nuestro país, iba a ser muy dependiente y terminó desempeñando un papel de nexo entre el Perú y las metrópolis imperialistas, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a ver durante todo este tiempo, durante el desarrollo de una política que va a existir, que va a ser de suma importancia durante todo el tiempo que vamos a encontrar durante, podríamos decir, los cambios que se van a estar dando durante todo esto. Entonces, durante estos años se van a producir grandes pugnas imperialistas a nivel mundial. Entonces, a nivel del mundo, vamos a encontrar que se llevaron, hubo la Gran Guerra, que esto después va a ser llamada la Primera Guerra Mundial, que dicho sea el caso, que va a ser una guerra que va a ocasionar caos, ¿no? Durante todo este proceso de cambio que vamos a encontrar. Luego de ello, vamos a ver el aspecto económico, como le dije, es agroexportadora, minera, la industria, del aspecto social está la oligarquía quien gobernaba, ese gobierno de pocos, la clase media que va a fortalecerse. ¿Por qué? Porque esta clase media va a ser una clase intelectual, pero también va a haber el sector popular, el sector más bajo, donde van a estar los proletariados, los obreros. Así es el periodo que se había dado. Entonces, tenemos el segundo militarismo en 1883, el gobierno de Piero en 1895, la República Aristocrática de la de 1899 y la de hasta 1919. ¿Por qué? Porque vamos a ver la llegada de quién, de un gobierno que va a durar 15 años. Es el gobierno de Augusto Beleguía, que eso lo veremos pues el próximo mes, ustedes lo van a ver, y entonces va a existir la República Aristocrática. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, muy buenas noches. Entonces, aquí encontramos a Miguel Iglesias, a Cáceres, a Remigio Morales durante el segundo militarismo, en el gobierno de Pérola está el mismo Pérola que va a dar golpe de Estado, y acá vamos a encontrar pues ya un gobierno de la aristocracia, un gobierno donde vamos a ver que va a tener grandes aportes, como te dije, van a ser los hacendados, los comerciantes, los mineros y los banqueros quienes van a estar trabajando durante este proceso y organizados a través de del el partido civil, pues se llama segundo civilismo también. En la economía, ellos van a dedicarse bastante a lo que tiene que ver en el aspecto de la agricultura, el algodón y la caña de azúcar y la minería en el aspecto minero, en el sector minero extractivo. Entonces, las exportaciones van a existir, las materias primas van a ser exportadas al extranjero en convenio con el Imperio Británico, porque era uno de los imperios que nosotros también teníamos este enganche, podríamos decir, y con los Estados Unidos, que también estaba surgiendo y posicionándose como un país de primer mundo, ya desde el siglo XIX, con la política de la doctrina de Moore, pero ahora aquí ya va a ser más. Entonces, en la economía agroexportadora tenemos el algodón, la caña de azúcar y la modernización de la agricultura. Entonces, el mundo agrícola va a ser moderno. Ya no solamente se va a usar los rudimientos, podríamos decir, herramientas convencionales, tradicionales que estaban acostumbradas a realizarse, sino que acá va a ser distinto. ¿Por qué va a ser distinto? Porque vamos a encontrar cómo va a ir cambiando este proceso durante todo el tiempo que nosotros encontramos. El boom del gaucho.
en la selva. Entonces, el boom del gaucho va a ser importante. ¿Por qué? A ver, les comento a ustedes. ¿Por qué va a ser tan importante el boom del gaucho? ¿Quién me puede decir por qué va a ser tan importante el boom del gaucho? A ver, ¿por qué creen ustedes? A ver, comentarios, escuchemos. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede? A ver, comentarios. ¿Qué dijo, profesor? No le entendí muy bien. ¿Qué se hace con el caucho? A ver, Llantas, profesor. las llantas, muy bien. Entonces, díganme ustedes, Los jefes, profesor. ya los jeves, ¿qué más? A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? A ver, a ver, a ver, ¿quién más? A ver, Con artículos aislantes, profesor. ya, qué bueno. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? A ver, podríamos decir, a ver. Ya, a ver, les comento. Y esto es importante que ustedes lo conozcan. Como sabrán, durante todo este proceso de cambio que vamos a encontrar, el boom del gaucho va a ser importante. ¿Por qué? Porque, como dijo sus compañeras, se usa para la llanta. En Europa se estaba usando la modernización, se había traído, se había hecho la segunda revolución industrial. Por ende, en la segunda revolución industrial, lo que va a primar va a ser el auto. Entonces, en Europa era muy común usar los autos. Entonces, ¿qué se necesitaba? El caucho. El caucho ayudaba a que ahí puedan existir los famosos neumáticos. Artículos también de impermeable, exacto. ¿Por qué los artículos de impermeable van a ser importantes? Porque acuérdate que yo te dije que va a ser un contexto en donde se estaba dando la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Entonces, va a ser tan importante, tan necesario, vital para ello. Entonces, les comento a ustedes, ello nos va a ayudar a que podamos desarrollar un proceso tan importante durante esta época. A ver, ¿alguien más quiere opinar? A ver, ¿quién más? Ya nadie más quiere opinar. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre todo este proceso de cambio que ha existido durante todo este tiempo. Miren, va a haber una economía fuerte, les comento. Estados Unidos en la minería vamos a darle algunas licitaciones a los norteamericanos, pero Inglaterra todavía tenía el control también en nuestro país. En la sierra existía la extracción de minerales, en la costa el petróleo, ¿no? Que está a cargo de los norteamericanos, y vamos a encontrar
algunas, podríamos decir, sistemas de explotación indígena. El enclave eran centros mineros de ganancias del extranjero. ¿Qué cosa era el enclave? El enclave, pues, no era otra cosa es que en poder traer gente y que trabaje a favor. Y el enganche consistía en que el indígena tenía que endeudarse con el minero. ¿Por qué? Porque el que estaba a cargo de esta mina le pagaba por adelantado. Y esa qué cosa era una forma de endeudamiento y una nueva forma, como tú estás endeudado, el próximo mes también te prestabas, seguías endeudado, prácticamente eras esclavo. Ahí se llama enganche, como un enganche, ¿no? Como un gancho. Te quedas ahí. Sigues debiendo, pagas tu deuda, pero sigues sacando préstamo. ¿Por qué? Porque te siguen pagando por adelantado y al final te quedas. Profe, esto parece un poco a los préstamos en el banco. Así es. ¿Te das cuenta? Entonces, de una u otra forma, nosotros nos damos cuenta que ya existe este tipo de economía. Continuando. En la economía en la industria se va a fomentar el Ministerio del Fomento, en la cual va a traer consigo el inicio del proceso de la industrialización, ¿no? Que va a ser tan importante, tan necesario, durante todo este cambio que va a existir, ¿no? El ferrocarril urbano va a ser importante también durante todo este tiempo que vamos nosotros a encontrar. Además, podríamos decir el ferrocarril urbano que va a traernos, que es el famoso tranvía. ¿Quién de ustedes habrá escuchado el tranvía? ¿Quién escuchó el tranvía? ¿Han escuchado el tranvía o no? ¿Alguien ha escuchado el tranvía? No, profesor. Disculpe, profesor, no le escuché la pregunta. Ah, ya, y lo que decía, si es que alguien de ustedes le gusta, ha escuchado sobre el tranvía. No, profesor. Así, ya no escucharon. Vamos a buscar a ver en internet si es que encontramos todo este proceso que va a ser importante, que va a ser, eh, podríamos ver cómo se ha dado durante todo este tiempo. Entonces, voy a buscar un momentito, voy a sacar acá y vamos a ver cuál es el tranvía, ¿ya? Para que ustedes también puedan verlo. Un momentito, estoy buscando acá el tranvía. En Lima, vamos a poner. Si quieren conocer, hay un tranvía, el último tranvía ha quedado, ¿saben dónde ha quedado? Ha quedado ¿cómo le llama este sitio? ¿Ustedes conocen Barranco? Ya, en Barranco, entre el límite con Muchos Ríos, hay un tranvía ahí. Este es el tranvía, miren. Miren cómo es el tranvía. A ver, miren ustedes ahí. Se parece a un tren, profesor. Exacto. Muy bien, entonces ahí nos damos cuenta cómo es. Miren, miren el tranvía ¿en qué lugar es esto? A ver si se acuerdan. A ver, ¿qué lugar es? A ver, ¿qué palacio? A ver, ¿qué lugar es? A ver. A ver, a ver, coméntenme. ¿Qué lugar es? ¿No se recuerdan qué lugar es? A ver, miren. A ver, otro, vamos a ver. Miren el tranvía en Lima. Palacio de Justicia. Exacto, el Palacio de Justicia. Miren, miren cómo antes era el tranvía.
A ver, ahí está, miren. Miren cómo era el tranvía. Yo les comento un caso. Mi abuela, este, les comento, ella llegó en los años 60 acá a Lima y el tranvía pues era de esta manera. Ustedes me dirán, pero ¿cómo es el tranvía? Miren, tiene electricidad acá, miren, es como un tren, pero no es un tren, es un tranvía, miren, lleva a las personas de esa manera, ¿no? Entonces, este, podemos, miren, acá está de manera, miren cómo era el tranvía, de esta manera, miren esta. Ahí está, miren, ustedes pueden ver, miren. Así era viajar en el tranvía, miren, cómo la gente viaja. Es como un medio de transporte. Entonces, como un medio de transporte masivo, por supuesto. Ahí está, miren. Ahí está, miren cómo era, mira. La gente subía es como un bus, profe. Sí, como un bus. Miren, acá ustedes pueden ver, esto es en Lima Cercado, miren. Ahí está, miren cómo la gente hacía cola para ir, y todos con corriente. Ahí está. Ahí está. Ahí está, miren. Ahí está, miren cómo dice acá. San Miguel dicen ahí, miren, en esa época. Ese es el tranvía. ¿Qué tal? ¿Conocían ahora antes el tranvía o no conocían el tranvía? Ya. Yo no, profesor. Ah, ya, no conocí. Primera vez que se escucha hablar sobre eso, profe. ¿Cómo? Primera vez que lo escucho hablar de eso. Ah, primera De Gran vez. Villa, claro. Ah, ya. Es que como sabemos, la mayoría de que estamos estudiando, estamos avanzando, no nos hablaban sobre eso mucho. No, pero no hay problema, no hay problema. Estamos acá para poder aprender, ¿no? Mira, acá está, vamos a avanzar entonces. Ahí está, también le dicen, tienen otro nombre. Ferrocarril urbano le dicen. Ferrocarril urbano, ya también es conocido como, también es conocido como el ferrocarril urbano, ¿ya? Entonces no hay inconveniente con ello. Continuamos. También se creó la Sociedad de las Industrias, ¿no? Hubo en Miraflores queda hoy día. La sociedad oligarquía. Miren cómo era. El estilo de los oligarcas eran gente profesional que vivía en Europa, ¿no? En este caso, linaje pertenecía a la misma familia, gente muy pudiente en nuestro país. Eran las 12 familias que gobernaban el país. Les comento, ¿no? Las familias, pues, que de una u otra forma estaban relacionadas con gente de Europa, de Francia, Alemania, Inglaterra, más con Inglaterra, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren los sombreros que usaban. Esa es la moda traída de Europa. Miren, sus gabardinas. Estos se llaman gabardinas. ¿Saben que esto se llama gabardina, no? Miren, gabardina. Obviamente que hoy día en el Perú la gente no ve, mejor dicho, no usa la gabardina, ¿no? Miren, el sombrero, todo con sombrero. Ahí está, miren, este es un tranvía, miren, reglas de vestir, etiquetas, miren el tranvía. Ese es en Lima, ese queda justo, ¿saben dónde queda? En la calle Filipinas. La calle Filipinas sería lo que hoy día conocemos como el antiguo Rímac. No sé quién de ustedes conoce Rímac. Ya entonces, en Rímac, como yo noté el Palacio de Gobierno, detrás del Palacio de Gobierno van a encontrar que esos son los balcones que existen. Miren. Girón Trujillo, ¿conoce Girón Trujillo? A ver, ya, sí me acuerdo. Ahí queda justo por Trujillo. Ese es el lugar. Entonces, para que puedan conocer un poco. La clase media, ¿cómo era? Eran profesionales que yo les decía, pero trabajaban para el Estado. Esto de acá es la Casa del Oidor. ¿Dónde queda esto? Esto queda justo al frente del Palacio de Gobierno. Ya, entonces, un poco para que puedan conocer. Ahí miren, plantearon demandas de trabajo, apoyaron al sector popular, ¿no? Acá esta es la plaza de, ¿hay quien conoce? En Rímac, ¿no? ¿Saben que en Rímac hay esa plaza justo, la plaza de los descalzos, ¿no? Que ahí estuvo el virrey Vicente de Amac con su amada Micaela Villegas, conocida como la Perricholi. ¿Tú has escuchado la leyenda no la leyenda, sino has escuchado las palabras que le dijo el virrey Vicente de Amac a la Perricholi? Le dijo, y fue el único hombre que hizo esto. Le dijo, yo te bajaré las estrellas y la luna a tus pies. ¿Y qué cosa hizo? Hizo la Alameda de los Descalzos. Y esa agua, con reflejo, acuérdate que en ese tiempo no había postes de luz,
con las estrellas y el sol y la luna, le puso a sus pies. ¿Lo logró? Lo logró. No lo dijo cómo, pero lo logró. Eso te estoy hablando del siglo XVI, siglo XV. Siglo XV, siglo XVI. Desde ahí viene la Alameda de los Descalzos. ¿Han sabido eso o no? ¿Conocían sobre esa historia tan romántica No creo. de un hombre, un virrey que se enamoró, tenía 60 años, se enamoró de una jovencita de 20 años? Surgimiento de industrias. Las industrias aparecen, el proletariado, comerciantes, ambulantes, explotación, justo lo que decía yo, el campesino era tratado como indio, él tenía que pagar qué cosa, estábamos en el siglo XX y por ser indio, indígena, tenía que pagar un impuesto. Por ser indígena tenía que pagar un impuesto. Profe, pero es una discriminación, sí, pero no importaba, pues. Política en el poder. La oligarquía costeña, miren, ellos controlaban el Estado peruano. Hacendados, dueños de grandes haciendas. Gabonales, jefes regionales. Ahí está, miren, todos los que estaban en el gobierno. Todos ellos, nosotros lo vamos a estar viendo. Nicolás de Piérola, el Partido Demócrata. Eduardo de Romaña, Partido Independiente. Manuel Candamo, Partido Civil. El primer Partido Civil con José Pardo. Augusto Beleguía, que va a gobernar 4 años acá y después 11 años. Él es el único presidente en el Perú que gobernó 15 años y que murió en la cárcel por tema de corrupción. Guillermo de Billinghurst, Partido Demócrata, conocido como el Pan Grande. El coronel Óscar Benavides, que también es otro militar, y acaba este periodo con José Pardo, ¿no? Su segundo gobierno, ¿no? Que dicho sea el caso, va a ser un gobierno muy distinto a ello. Sobre ello. Entonces, hasta aquí nos quedamos esta parte y vamos a cambiar ahora a la otra. Un momento. Y ahora nos vamos aquí. Vamos a ver la segunda parte de la República Aristocrática. ¿Ya? Entonces, la República Aristocrática. Eduardo López de Romaña fue presidente, pero tenía un problema, el Congreso. El Congreso no le dejaba gobernar. Entre ellos estaba Carlos de Piérola, que, por si acaso les comento, era diputado, el presidente de la Cámara de Diputados, que era familiar ¿de quién? De Nicolás de Piérola. Manuel Candamo, presidente de Cámara de Senado. Entonces no le dejaban gobernar. ¿Por qué? Porque no era la línea política. Entonces, si ustedes han visto, siempre el poder legislativo y el poder ejecutivo ha habido conflictos, ¿no? Entonces, si ustedes creen que lo que estamos viviendo hoy día es solo hoy, es mentira. Esto ya viene desde años atrás, porque cuando llegaron nuestros republicanistas o republicanos, fundaron la república en nuestro país, y ellos tendieron una tendencia liberal para el país. ¿Qué cosa era? Que el Congreso tenía que tener poder, pero también había los conservadores que consideraban que el poder ejecutivo lo tenía que tener todo. Va a haber un nuevo contrato, la Sociedad de Recaudación de Impuestos, la Compañía Salinera del Perú, el Estanco de la Sal y códigos, minería en 1901, comercio en 1902 y aguas 1902. Entonces, Eduardo López de Romaña en sus obras va a ser la Junta de Vías Fluviales, se va a colonizar la selva, 1901, siglo XX. ¿Quién va a estar acá? Jorge von Hassel, que en este caso, él va a participar en la creación del muelle de Iquitos, porque Iquitos no tenía un lugar, como decir, un lugar de puerto. Y Joaquín Copelo va a ser el que va a crear el departamento de San Martín, porque antes San Martín, Amazonas y Iquitos pertenecían a una sola provincia o a una sola gobernación.
¿Cuál era? Maynas, ¿no? Entonces se separan y se hacen cada uno departamentos. Ahí está, ustedes pueden ver eso. Va a haber el ferrocarril central, La Oroya, Cerro de Pasco. En Cerro de Pasco va a venir Mining Company Corporation, la norteamericana desde 1902, va a estar bajo la explotación minera en Cerro de Pasco. Entonces van aproximadamente ellos casi 100, no, casi no, más de 100 años en ello. Eduardo López de Romaña, a través de un tratado de Osma de Villazón, va a demarcar la nueva frontera entre Perú y Bolivia. Viene el primer automóvil, que es la primera locomóvil de Richard Beiser, este carro que habrán ustedes visto en el cine. Ya. ¿Por qué? Porque eran los primeros autos que aparecieron en nuestro país. De esa manera, ahí está, miren. ¿Todos pueden tener el auto? No, obviamente que no, no solamente la gente adinerada en ese tiempo. Manuel Candamo va a ser un presidente constitucional civil. Lamentablemente muere el vicepresidente Lino Alarco y va a asumir la primera vicepresidencia Serapio Calderón. Sucede algo con Manuel Candamo. Manuel Candamo era el hombre más rico del país, el hombre más poderoso que había existido. ¿Por qué? Porque tenía el poder económico muy fuerte. Pero ¿qué sucede? Sucede que él fallece. ¿Y quién va a asumir la presidencia? Serapio Calderón. Entre sus ministros tenemos a Augusto Beleguía, que era ministro de Economía, que es ministro de Hacienda en esa época, y José Pardo, que es ministro de Relaciones Exteriores. Como le dije, Manuel Candamo fallece en Arequipa el 7 de mayo de 1904. Y asume Serapio Calderón. Convoca elecciones y Manuel Candamo algunas obras, la ley de ferrocarriles para promover las líneas, huelga de jornaleros va a haber 8 horas. Y está el ferrocarril eléctrico peruano, ahí está, Lima Chorrillos, justo lo que les decía, miren, ahí está. Manuel Candamo va a haber el combate de Torres Causana, donde al final las tropas peruanas van a llegar con las ecuatorianas a un acuerdo en 1904. Va a haber la independencia de Panamá. Ustedes saben muy bien que antes Panamá era a Colombia, antiguo territorio colombiano. Hace recién prácticamente ha cumplido 100 años de su liberación, ¿no? Que es independiente Panamá. ¿Por qué? Por un tema externo. Ustedes saben que acá hay el canal de Panamá. Los barcos del Atlántico pasan al Océano Pacífico y los Océano Pacífico ya no se dan esa vuelta así, esa vuelta larga, sino que se daban antes. ¿Por qué? Porque ese canal lo hizo una empresa francesa y los norteamericanos, para tener el control de este canal, hicieron que se alejen, que se independicen de Colombia y así tener el control de los panameños. Por eso en 1990 los norteamericanos invaden Panamá y Panamá estuvo bajo el dominio norteamericano durante algunos años. Viene el presidente José Pardo, conocido como el presidente dinástico, porque su padre también fue presidente, Manuel Pardo, y Lavalle. Le dicen el delfín, porque era el pequeño. Él va a traer y va a convocar a lo que es la educación, en este caso primaria, obligatoria, que va a ser muy importante para ellos. La construcción de colegios, vamos a encontrar acá. Y escuelas. La escuela normal de varones va a ser reabierta. La escuela normal de varones, ustedes me dirán, ¿cuál es, profesor? Mira, te comento. La escuela normal de varones es la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. ¿Han escuchado de esta universidad? Exacto. A ver, sí, por acá me están escribiendo. Ya. La Universidad de La Cantuta, ¿no? Queda en Chosica, ¿no? Hoy día, ¿no? Por eso, pero en su tiempo se llamó la Escuela Normal de Varones, porque solamente enseñaba para varones. Entonces, la Escuela Normal de Varones ya existía desde el gobierno de San Martín, pero fue cerrada por temas ideológicos, políticos, hasta que José Pardo lo abre de nuevo, ¿no? Ahí es donde se estudia para ser profesor, ¿no? Ya tenemos la Escuela Normal de Mujeres, que hoy día sería el Instituto Pedagógico Monterrico, que queda justo en Monterrico, ¿no? Se crea también la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela Técnica, que más adelante esta Escuela de Artes y Oficios se va a llamar el Instituto Politécnico José Pardo, en honor al presidente José Pardo, que queda justo en la avenida Grau.
Ya, y viene acá recién las escuelas nocturnas, lo que creo que ustedes hoy día lo conocen como el SEBA, ¿no? Las escuelas nocturnas para aquellos que trabajaban durante todo el día, los obreros, que trabajaban en varias actividades. Entonces, acá se crea la escuela nocturna. Pero también esta escuela nocturna, también había la escuela industrial, que eran personas que no tenían tiempo durante todo, o mejor dicho, no podían estudiar en un instituto o una universidad, estudiaban algo técnico o algo industrial para la época. Entonces, Pardo usó y dijo, usó la educación ¿para qué? Para poder llegar a la población, podríamos decir, más baja, a través de estudios, de darle prioridad a la educación. Trinidad María Enríquez ingresó a la Universidad San Antonio de Abac del Cusco. Fue la primera mujer que estudió jurisprudencia y que nunca lo ejerció. Profesor, ¿por qué no lo ejerció? Uno, primero, ¿por qué ingresó? Porque tenía dinero. Si no, pues no hubiese podido. Dos, ¿por qué no lo ejerció? Justo les comentaba a ustedes, porque era mujer. Y ejercer la carrera de jurisprudencia, lo que es hoy día el derecho, no podía ejercer una mujer, solamente varón. Ella luchó para que la mujer pueda estudiar en la universidad. Y esto se logró recién en los años 60. Sí, años 50, 60 se logró que la mujer pueda estudiar en la universidad. Por ejemplo, en la Universidad La Cantuta, de donde yo soy egresado, de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, recién en los años 60 se permitió que la mujer estudie. Abrieron sus puertas, si no lo sabía. Entonces, recién la mujer tiene un protagonismo muy importante. La Escuela de Bellas Artes también se creó en esta época. Escuela de Bellas Artes, queda en el Centro Histórico de Lima, pueden ustedes visitarlo, es una escuela hoy día de rango universitario, ¿no? Ya no es como antes, que solamente era inferior a una universidad, es rango universitario, dan título, grado de bachiller en artes. José Pardo en la parte administrativa crea la caja de depósitos, la Oroya, la ceremonia, acá se da, él decreta la ceremonia de juramento de la bandera el 7 de junio. Y va a haber una intendencia general de guerra. Va a haber cruceros Almirante Grau y Bolognesi. La empresa eléctrica del Callao viene acá. Y también viene la empresa del tranvía, Lima, Callao. Miren, así era Lima. Esta es Lima, esta es Plaza de Armas, ¿ah? Por si acaso. Profe, ¿había esto? Sí, antes había, sí. La cripta de los héroes es importante. ¿Dónde queda esto? Esto queda justo en el Parque Universitario, al costado de la Casona de San Marcos. Los restos de los oficiales de la guerra con Chile. Y tenemos el monumento de Francisco Bolognesi, que queda hoy día como la Plaza Bolognesi. En lo laboral, van a contratar a José Matías Manzanilla para que haga un proyecto. El proyecto se va a llamar el conjunto habitacional para los obreros, para los trabajadores. Y de ahí viene el conjunto habitacional Manzanilla, que queda también en Lima Cercado, ¿no? Gracias a José Pardo, porque José Pardo, para que su gobierno pueda tener éxito, se enfocó en los obreros, ¿no? Le dio estudio, le dio casa, y así los obreros no reclamen y no hagan más de lo debido o no se rebelen contra el periodo que tenía Pardo. Aparece Manuel González Prada, ¿no? Como ustedes saben, Manuel González Prada, él es un anarcosindicalista, él es un anarquista sindicalista. Y él va a luchar y va a estar en contra de José Pardo, ¿no? Él decía, ¿no? José Pardo está a favor de las clases dominantes, las clases privilegiadas, ¿no? Y habló bastante sobre ese tema. La estrella del Perú, la Federación de Obreros Panaderos, se crea la Federación de Obreros Panaderos, miren, de esa manera. Tenemos un problema con José Pardo. José Pardo no estaba viendo el tema del proceso de la chilenización. Y eso estaba haciendo los chilenos. Tú recuerdas que habíamos tenido que dar los dos territorios, Arica y Tacna. Entonces, nos tenían que devolver después de 10 años a través del Tratado de Ancón, que lo hizo el primer presidente cajamarquino, que no es por si acaso el actual, sino se llamaba Miguel Iglesias. Entonces, ¿qué sucedía? Nos tenían que devolver, pero nunca los devolvieron. Lo que estaban haciendo los chilenos es hacer un proceso de chilenización, mejor dicho,
hacer que las personas que vivían ahí es fomentarles el amor y al patriotismo chileno. Tacna se resistió. Hay una historia que cuenta que Tacna dice que en sus escuelas estaba prohibido hablar del Perú. Estaba prohibido cantar el himno nacional. Estaba prohibido hablar de las historias del Perú, de las leyendas, mitos que existían en nuestro país. Estaba prohibido. Entonces, ¿por qué? Porque ellos querían que dejemos de lado todo aquello que nos recordaba el Perú. Pero los tacneños fueron tan resistentes que al final se logró en el gobierno de Augusto Beleguía en 1929 la reincorporación de Tacna al Perú. Chile tuvimos problemas tuvimos problemas con los brasileños en el tema del caucho. Como ustedes saben, el caucho es muy importante, se saca de la corteza del árbol. Entonces, eso también es muy necesario, muy importante para ello conocer. Entonces, hasta ahí nos quedamos esta parte y ahora nos vamos al otro PowerPoint. Vamos a hablar del gobierno de Augusto Beleguía. Augusto Beleguía va a llegar al poder con el Partido Civil y con Augusto Durán intentó una sublevación. Va a crear Augusto Beleguía el Día del Carácter, el Partido Demócrata con Carlos e Isaías Pérola, la familia Pérola que tenía el poder también en 1909. Augusto Leguía va a hacer la ley de accidentes de trabajo. Antes no existía una ley. Te accidentabas en el trabajo, morías, nadie era culpable, solamente tú. Entonces, Leguía dio una ley que si tuvieras un accidente en el trabajo, el empleador, quien te ha contratado, tiene que recompensarte. Mira, ya sabes dónde viene esa época, 1909. Va a haber la primera huelga de tejidos de Vitarte, es la primera huelga en 1911. ¿Dónde quedan las grandes industrias de Vitarte tejido? Queda lo que hoy día ha desaparecido, justo por la Universidad Vallejo de Ate. Ahí van a encontrar ustedes un conjunto de fábricas que hoy ha quedado desmantelada. Entonces, en 1911. El Sindicato de Trabajadores de Tejidos de Vitarte, ahí están, miren. La huelga del Valle de Chicama en Casagrande, que en el norte, en 1912. La huelga de conductores, miren, ahí está, miren, del tranvía. Y va a haber una asociación proindigenista, la de Pedro Zulem. Pedro Zulem es representante en el Perú del intuicionismo peruano, ¿no? Es una corriente filosófica. Él es de origen chino, con su esposa, Dora Mayer. Van a formar una asociación que defienda al indio. Por eso la Universidad San Marcos, el día de hoy, tiene en honor a él el nombre de la Biblioteca Central, Pedro Zulem. Justo en este gobierno de Leguía se descubre por primera vez, ¿qué cosa? Machu Picchu. La Universidad de Yale, ¿no? Oklahoma, la Universidad de Oklahoma, Yale, a través del National Geographic, se descubre Machu Picchu, que no se conocía por si acaso. Irán Birner fue el que descubrió, ahí está, miren, Machu Picchu. 1911, recién se supo que Machu Picchu existía. En lo externo hubo el Tratado Velarde Branco, con el Tratado de Polo. En Chile, incidente de la corona, ¿no? Ecuador desconocen el fallo limítrofe del rey Alfonso.
Colombia hay una batalla entre, lo fuimos nosotros y salió acá el coronel Oscar Benavides, que después va a ser protagonista, y vamos a ver de Guillermo Billinghurst. Había dos partidos políticos, Antero Aspillaga, Partido Civil, y Guillermo Billinghurst, Partido Demócrata. El Congreso tenía que elegir. En este tiempo no es que iban a segunda vuelta. La segunda vuelta recién aparece, te comento, en los años 90, prácticamente hace 32 años. No es que siempre ha sido así, profe. Entonces, ¿la segunda vuelta es algo nuevo? Sí, es algo nuevo. No existía la segunda vuelta, ¿ya? De partir de 1990 en adelante ha existido la segunda vuelta. Entonces, cuando no llegaban a alcanzar el porcentaje, ¿qué es lo que sucedía? Sucedía que lo tomaba en el siglo pasado, siglo XIX, disculpen, ¿quién lo tomaba? Lo tomaba el Poder Judicial, decidía. Pero ya en 1900 en adelante, lo decide ¿quién? El Congreso. Pero sucedía algo. ¿Quién iba a ganar? Quien tenía mayor congresistas. Entonces, Guillermo Billinghurst va a ser, ¿qué cosa? Elegido presidente. Con su campaña, Pan Grande. ¿Por qué Pan Grande? Él decía, pan para todos, conmigo no va a faltar pan, ¿no? Era pues un discurso demagógico, ¿no? Como alguien lo dijo en su momento, en un país, ¿no? Habló, no sé si ustedes se recuerdan de algún candidato que dijo, no más pobres en un país rico, ¿no? Algo similar, son pues frases populistas que se usan y Billinghurst lo usó, ¿no? Él dijo, en mi gobierno no va a faltar pan, todos tendrán pan, ¿no? De la harina, les comento, viene desde épocas muy antiguas, ¿no? Vivíamos pues en ese caso este proceso, ¿no? Que había, como les comento a ustedes. La presión popular hizo que Billinghurst tenga un problema. 8 horas de jornaleros en el muelle, estaban desesperados. Ley de accidentes de trabajo, pago de indemnizaciones, se pagó. Reglamento de huelgas delegados por reclamos y situación de la Sierra Teodorio Gutiérrez en Puno, Chuquito se revela. Lamentablemente el gobierno de Billinghurst llega a su fin. El Ejecutivo versus el Congreso. Billinghurst quería disolver el Congreso, cerrar el Congreso, pero va a haber una sublevación. Oscar Benavides va a dar un golpe de estado a Billinghurst. Y en ese momento renuncia el presidente y entrega a Jorge Prado. ¿Y Jorge Prado quién es Jorge Prado? Jorge Prado es hermano ¿de quién? De Javier Prado. ¿Y Javier Prado es de quién? Hijo de Manuel Prado. Entonces, todo un caso, ¿no? Les comento a ustedes. Porque familias siempre han gobernado acá el país, ¿eh? Entonces, Billinghurst toma el poder, mejor dicho, deja el poder, disculpen, y Oscar Benavides va a tomar el poder. ¿Por qué? Porque lo va a elegir el Congreso para convocar a elecciones en 1915. Y en esta convención de partidos va a estar liderando ¿quién? Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres tenía un preferido. ¿Y cuál era el preferido? Augusto B. Leguía. Por eso cuando Augusto B. Leguía gobierna en 1919, a Andrés Avelino Cáceres le va a dar el rango de mariscal. Andrés Avelino Cáceres vive hasta los años 1920, ¿no? Del siglo pasado. Bueno, vamos a ver un bastón, ¿no? Y él va a estar en la avenida Arequipa. Le van a dar un reconocimiento. José Pardo gana las elecciones de 1915 a 1919, justo en plena guerra mundial y la revolución rusa en el mundo. Ahí está Oscar Benavides, Primera Guerra Mundial, ¿no? La transacción petrolera, ahí está Monetaria Feleve, Acuña en este incidente, cheques circulares, y José Pardo, ¿no? Miren cómo gana. Libertad de culto. En José Pardo vamos a tener libertad de culto. Antes no había, solamente se permitía el catolicismo. Antes te golpeaban, hasta te mataban por no ser católico. Entonces acá se va a permitir por primera vez. La rebelión de Rumimaki, ¿no? Contra los gabenales.
El hundimiento del Lorton. El Lorton era un submarino que habíamos tenido nosotros. Los alemanes lo hunden justo en la Primera Guerra Mundial y ahí tuvimos, dejamos de tener vínculos con Alemania por ese incidente que tuvimos. En lo laboral, Prado va a dar la ley de mujeres de trabajo y que se dé el trabajo dominical. Antes no había el trabajo dominical, el descanso dominical. Antes se trabajaba, no había, para nadie no había descanso. Entonces, el domingo se hace rojo. Tú no trabajas el domingo por eso. Salvo tu profesor, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Pero eso es lo que sucede. Sucede que el domingo se hace ahora descanso. Antes no había. Entonces, la ley de trabajo de mujeres y niños, antes porque trabajaban niños y mujeres y no les importaba. Hoy día en nuestra legislación sabemos que muy bien que para trabajar, según tienes que tener de 14 años a más y con permiso, si es que eres menor de edad. Entonces, todo un proceso. La ley de huelgas. La lucha de las 8 horas. Acá se va a luchar bastante en las 8 horas. El decreto supremo, en donde por primera vez José Pardo va a dar las 8 horas de trabajo. Y Pardo al final pierde las elecciones. Como no encuentra mayoría, solución, elección del Congreso. Sí, como el Congreso civilista, va a haber un golpe de Estado de ¿quién? De Augusto B. Leguía, y B. Leguía va a tomar el poder. Así es, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna inquietud al respecto? No, profe, ni una. Ninguna. Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí nos quedamos, jóvenes. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Ya, profesor, que tenga buena noche. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Buenas profesor. noches, buenas Cuídate. noches. Hasta luego.